Bueno, y casualmente al hijo de Rodríguez Chacín lo arrestaron protestando. Pero bueno, a ver, háblame un poquito de qué fue lo que pasó con la base de Lourdes, con explicar Miriam, y sobre el satélite chino. La base de Lourdes, como bien decía Miriam, la patrocinada y ejecutada por los soviéticos, es una de las primeras víctimas del llamado periodo especial en Cuba. Cuando se cae el muro de Berlín, se comienzan a desmantelar unidades militares, unidades de ataque antiaéreo, de defensa antiaérea, es decir, que baja el perfil militar. Dentro de ese perfil militar que Fidel comienza a bajar en Cuba a partir del año 91, entra la base de Lourdes. Ahora, no se deshace completamente de la base de Lourdes. ¿No? Es decir, hace una fragmentación que va al Cacho, una unidad militar en plena cordillera de los Órganos, del municipio de Los Palacios en Pinar del Río, que fue la primera escuela militar que A ver esta foto, esa es la entrada principal ya del Sombrero, en Bamani, ahí en Guárico. La entrada principal de la base del Sombrero, esta base. Ahora bien, ahí está instalado, es decir, los chinos mandan el satélite el día 29 de octubre del año 2008, el VENESAT número 1 o Simón Bolívar. Y ese transmite a esa... Lo mandan al espacio, lo tienen ahí. Ese satélite va a tener una vida útil de 16 años. ¿Cuánto costó? Costó 406 millones de dólares, es decir, dobló lo que le costó a los soviéticos en la base Lourdes. Ahora, ¿qué pasa con el VENESAT número 1? El VENESAT número 1, cuando el régimen de Chávez le da la información al pueblo, porque no lo puede esconder, le dice que es para ampliar las capacidades de la telefonía. Sin embargo, en esos días es cuando por primera vez él... interviene una empresa privada que lo hace con la CanTV, la empresa telefónica, qué casualidad. Saca la CanTV, se lo quita a las manos privadas y entonces monta el satélite, comienza a montar el cable coaxial de la Horchila hasta Santiago de Cuba y comienza entonces Fidel a reacomodar la estrategia electrónica. Ahora, ¿para qué? ¿Y esa información la venden como un producto a todo el mundo? Todo lo que está pasando ahí, cuando ellos quieren espiar a alguien, ellos prestan ese servicio para espiar, para hackear, para perseguir. Cuando sale una información al mundo, como las denuncias del otro día de Miguel Rodríguez Torres hablando de que si Vicente Fox, que si Álvaro Uribe, todas esas llamadas se monitorean desde el Sombrero. Ahora, esa información se vende a países Claro que la venden, claro, hay países la que usan piden también porque es el único país en Latinoamérica que tiene esta base satelital es Venezuela. Los chinos lanzaron el satélite, los rusos pusieron dinero, Cuba pone la capacidad de los hombres que tiene 200 estudiantes graduados de la UCI, tiene varios oficiales, Venezuela tiene 96. Esa foto, Huberto. Esa es una foto aérea de la base El Sombrero. Esa es toda la instalación. Ahora, quiero decir, para no irme de contexto, hay dos subbases terrestres que trabajan todo lo que es el monitoreo y todo lo que es el trabajo a través del departamento M5 de la inteligencia cubana desde el Cacho. Hay una en la Luepa, eso es en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, y hay otra en Chacaíto, ahí mismo, en las narices de los venezolanos, en el aeropuerto La Carlota, está radicando la otra subbase. Ahora, ¿Irán también está metido en este potaje? ¿Quién? Irán. Claro, Irán, ¿por qué? Porque Irán necesita información para saber dónde puede instalar las cosas o por dónde puede llegar Irán con sus cosas del terrorismo y con sus cosas químicas. O sea, Irán, pero China, a lo más Rusia. importante, son 69 millones de personas que desde la base del Sombrero se puede monitorear. El fraude electrónico de las últimas 5 elecciones... ya aguanta con el fraude electrónico, después seguimos con eso. Se hace desde ahí. Después volvemos con el fraude. Yo tengo una duda, Roberto. Cuando en febrero un buque de guerra ruso, el Víctor Leonov, visitó La Habana y no sé... y después con la fricción de las relaciones entre Obama y Putin y el anuncio de Putin de instalar bases en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua... ¿Estaría contemplando Rusia volver a apropiarse de la base que en un momento desestimó? Claro, porque cuando Rusia dice eso, recuerda, Venezuela fue el primer país que dijo, yo estoy de acuerdo, le doy la posibilidad a Rusia que instale bases aquí. Porque es que ya Rusia lo hizo. Estamos hablando mucho y también Irán entrena a algunos de los guerrilleros. Sí, pero Irán allá es para la lucha estratégica de la guerra química, de la guerra de la biotecnología, la bioquímica. Aguanta. ¿Qué pasa? Perdón. Pero ¿qué pasa con esto, Andy? Para terminar en 20 segundos. Rusia, estamos hablando en muchos programas de la inteligencia cubana, no hemos hablado de la inteligencia rusa. La inteligencia rusa está en Venezuela desde los años 90. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, y en Cuba desde todo el tiempo. ¿Cómo usted cree, Roberto, que sea posible que Cuba, con la escasez de dólares, con la escasez de divisas, con el problema económico que hay, puedan sostener a este nivel esto? Mira, para darle comida al pueblo no hay dinero. No hay pero recursos, para todo lo demás. Para ellos defenderse y mantener su sistema, sí hay recursos. Es decir,
Si tú eres capaz de hacer una escuela como la Universidad de Ciencias Informáticas, que Yoandi la conoce, Yoandi llegó el otro día a la UCI, esa escuela está dirigida por un general de división del Ministerio del Interior, es un objetivo número 1 del M5 de la inteligencia cubana. Es decir, eso es un VIP de la revolución. Me está diciendo que todos ellos. los estudiantes de la UCI son miembros de... Los utilizan en los trabajos de inteligencia. Que Bueno, sí, claro, el otro día uno en Colombia lo admitió desde Colombia. A ver, ¿quién quiere hablar? Ariel, ¿tienes alguna opinión? Yo, bueno, no sé. Mari, tengo una pregunta. No sabía. ¿Te da miedo todo esto? Escuchar que todo el mundo se fije. Es que lo que no entiendo cómo es posible que si hay mete. personas que se dedican a investigar y a estudiar y a recibir información como ustedes, ¿cómo es posible que el gobierno americano no lo sepa? O sea, No, sí no, lo sí lo sabe, sabe. entonces no le interesa. No, sí lo claro, sabe, pero no sí puede lo sabe. controlarlo. Tienen un plan ya maravilloso que se romperá de aquí a 5 años. Puede y están ser que esté en preparándose, ese plan, puede pero ser que ¿hasta esté en cuándo? ese Porque plan está creciendo maravilloso, esto. pero puede ser el gobierno de los Estados Unidos cuando hace un trabajo De inteligencia sobre objetivos cubanos lo hace a largo plazo, no lo hace de ahora para ahorita. El gobierno de los Estados Unidos, que hace un buen trabajo de inteligencia, que lo está haciendo. No, todo el mundo correcto. espía. Claro, no lo hace para decir, agarré a fulano hablando mal de Mengano. Si hay objetivos económicos, por ejemplo, la inteligencia cubana en este objetivo de la base del sombrero tiene un objetivo industrial importante a Cuba y venden eso. Si a Cuba le resulta darle información del desarrollo industrial en muchos países de América Latina, incluso a Estados Unidos, y venden esa información. Y cuando la Unión Soviética se convirtió en la salvaguardia económica del régimen de Cuba hasta que se cayó en la perestroika en el año 91, ya que cesó o cerró todas las cosas, está claro que lo que tenía que ofrecer Cuba era su situación geográfica. Lourdes pasó a China después, ¿no? De Rusia pasó a China. La posición geográfica de Cuba le daba el privilegio a los rusos de poder malgastar millones de dólares en el medio de un periodo de Guerra Fría que después de la crisis de los misiles en el año 68 se volvió más tensa. Es que, a ver, todo Esta es una guerra fría, pero la también. cosa Pero es para qué se utiliza esa información y cuánto dinero se mete ahí en vez de darle al Sí, pero a pueblo. mí lo que me preocupa, las cosas como él dice a largo plazo, cuando ven el sombrero no hay cabeza. En Venezuela hay 41 muertos, no se toman sanciones, se está dialogando cosas y en los pueblos la gente se sigue muriendo. Yo estuve ayer con la señora de Leopoldo. La inteligencia y el espionaje. Bueno, pero la hasta dónde inteligencia llega, es lo el mismo dineral para se Cuba mete que en para eso. Venezuela, que para donde quiera. No es solamente Cuba, el peligro de la inteligencia soviética está, como lo dicen, en Venezuela. ¿Qué se hace? A largo plazo se morirán todos los venezolanos y se morirán A los ver, cubanos. Graciela, que no había hablado y cierro comidiano. Dilma se enojó y el gobierno brasileño Ajá, se enojó exacto. y Angela Merkel lo Exactamente. mismo, pero por una razón Obama se justificó que era antiterrorismo, ¿no? Cachar y espionarnos todos los días. Pero en las esos llamadas países y por todo lo eso. menos la economía está bien. Claro, por lo es menos peor en está- los países donde la gente se está muriendo de hambre. Ayer Correa Sí, denunciaba habló a mal Maduro, de criticaba a Maduro. Maduro. Le decía, ¿dónde fue a dar el dinero de ¿Y eso es Venezuela? enviado por La Habana? Claro que es enviado por La Habana, pero de eso vamos a hablar después. Ahora, Ok. ¿por qué critica Correa a Venezuela, a Maduro? Porque hay 406 millones de dólares, entre otras inversiones, en la base del sombrero. Ok, a ver, 406 Miriana, millones de dólares. confírmame. Me parece muy peligroso y no entiendo la actitud de Estados Unidos y me parece inconcebible que haya un movimiento para en la Unión Europea quitar a Cuba de la lista de países terroristas cuando Cuba está tan activa o más que nunca con la cuestión del terrorismo. Esto me parece Claro, extremadamente es mal. para que se utilice esa información. A ver, Tayola, ciérrame. Ay, ¡Vengo bien prevenido! ay, qué tema más difícil que a la gente más la aferra. Si todos saben que Fidel es el magnate.